bienvenidos a otra reunión de Abba en casa. Qué honor es para mí recibirte este domingo. Quiero, antes de comenzar, decirte que en 1 Tesalonicenses 5 nos está diciendo Pablo, ¿saben qué? Alégrense, oren en todo momento, sean agradecidos porque esa es la voluntad del Padre. A Dios le encanta tener una iglesia y a sus hijos alegres en todo momento sin importar la circunstancia. Así que sin importar cuál sea ahorita si estás en tu cama, en tu sala, te invito a que te alegres. Vamos a comenzar nuestra reunión de domingo. También, si tienes un poco de tiempo conociéndonos, es la primera vez que estás con nosotros, la segunda, quiero decirte que esta reunión fue hecha para ti. Tú nos motivas, tú nos inspiras a hacer iglesia. Queremos que Dios sea establecido en tu familia, que tú te sientas parte de nosotros y que el día de hoy algo especial pase en tu vida. Así que siéntete en familia con nosotros. Ahora vamos a pasar un tiempo de generosidad, a un tiempo donde entendemos que somos generosos porque somos agradecidos. Somos una iglesia agradecida con lo que Dios hace domingo tras domingo, día tras día en nuestra familia. Así que en la pantalla van a aparecer las diferentes maneras que tú tienes para ser generoso. No te pierdas la oportunidad del día de hoy ser generoso con Dios. Vamos ahora a invitarte a que pases un tiempo especial de alabanza con nosotros. Vamos a disfrutar este tiempo, iglesia. Dios te bendiga. Levante un aleluya con el enemigo frente a mí. Levante un aleluya hasta que no quede duda en mí. Vamos, levanta un aleluya. Mi alma es la canción en mí. Levanta un aleluya. El cielo peleará por mí. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir. Levanto un aleluya, temor, pierdes control de mí. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. En las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte. vamos, cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte.
cantaré más fuerte. hasta que no quede duda en mí. Y cantaré más fuerte. Mi alma es la canción en mí. Y cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Y cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Yo cantaré más fuerte. Hasta que no quede duda en mí. Y cantaré más fuerte. Mi alma es la canción en mí. Yo cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Y cantaré más fuerte. Y yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el rey vivo está. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Oh, oh, oh. Por siempre cantaré de tu amor. Por siempre adoraré tu nombre, oh Dios. En medio de la tempestad, en medio del desierto, Dios. Por siempre cantaré de tu amor. Por siempre adoraré tu nombre, oh Dios. En medio de la tempestad, en medio del desierto, Dios. Oh Dios. Por siempre adoraré tu nombre, oh Dios. Levanto un aleluya. 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 Con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya. Hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma es la canción en mí. Levanto un aleluya. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi
Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien.
cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Quise de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste aquí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi error, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo, sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender. Sé que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer. Jesús, tal como soy, me ama. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras hay aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú y quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo, sé yo no merezco este tu amor que no se puede comprender. hasta que nunca voy a ver. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me amas, tal como soy, me amas, tal como soy, me amas, Jesús, tal como soy, me amas.
yo no merezco este amor. Tu amor que no se puede comprender. Ya sé que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer. Pues Jesús, tal como soy, me amas. Iglesia, damos muchas gracias a Dios por este bonito tiempo de alabanza que acabamos de tener. Gracias a Dios por permitirnos adorar en su presencia. Y sabes, ahorita se me viene a mi mente ese capítulo del Salmo 103 en donde David le dice a su alma: alma mía, alaba al Señor, y que todo mi ser bendiga su santo nombre. Adorar a Dios no solamente es hacerlo con música, que nos encanta y es bueno, sino también hacerlo a Él el centro de nuestras vidas. Así que no solamente sea eso este día, este bonito momento que acabamos de pasar en su presencia adorándolo, sino también en nuestra vida. Así que, ¿por qué no seguimos en ese mismo sentir? Nos preparamos para la palabra de Dios que cambia vidas, que nos transforma, y esa es nuestra oración para ti y para tu familia este día. Prepárate, ve por tu pluma, por tu cuaderno de notas y vamos a recibir esa palabra de Dios. Hola familia Abba, bienvenidos una vez más a una transmisión de Abba en casa. Estoy bien contento de estar aquí con todos ustedes una vez más, y a las personas que nos ven por primera vez, a las personas que se conectan por primera vez, reciban un abrazo de mi parte. Soy el pastor Ismael Peña. Junto a mi esposa tenemos la bendición y el privilegio de pastorear esta iglesia aquí en Mexicali, Avivamiento de Amor. Así que siéntate en casa y estamos seguros que Dios tiene un propósito para ti, y ese propósito es que tú puedas recibir su palabra, porque a través de su palabra Él va a hablar a tu vida. Y cuando Dios habla, Él trae bendición, Él trae salvación y Él trae dirección a nuestras vidas. Como iglesia nosotros creemos que cada vez que la palabra de Dios es predicada, la voz de Dios es escuchada. Así que preparemos nuestros corazones para recibir el mensaje de hoy. Hoy vamos a terminar nuestra serie Firmes y Constantes, y estoy seguro que Dios quiere hablar específicamente algo en nuestras vidas. Así que si quieres ir por un lápiz o por notas en tu celular, adelante. Creo que va a ser importante que lo hagamos en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos das de estar juntos a través de esta red social, Señor, a través de Facebook o a través de YouTube, Señor. Gracias por los medios que tú has permitido para que el evangelio siga llegando a todas las personas que están conectadas, Señor. Padre, gracias porque a través de este tiempo nos hemos dado cuenta que tu palabra no se detiene, que tu reino no se detiene, sino al contrario, avanza, Señor, como tú lo has prometido. Y confiando en tu poder, Señor, y en tu gracia, es que hoy predicamos este mensaje y te pedimos que tú hables a las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces la necesidad, tú conoces los corazones y tú conoces, Señor, nuestras vidas. Así que hoy venimos con un corazón dispuesto a escucharte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy cerramos serie. El próximo domingo vamos a comenzar una nueva serie que va a estar buenísima. Es una serie acerca del amor verdadero, y esta serie se va a llamar Amor de a de veras. Así que espero que estés listo también para que nos acompañes durante todo el mes de febrero para conocer lo que Dios quiere hablarnos acerca de lo que es su amor. Pero hoy vamos a terminar esta serie donde Dios nos ha estado hablando fuertemente. El domingo pasado tuvimos un invitado muy especial, el pastor Obed Badilla desde Texas. Él estuvo compartiendo el mensaje. Si no lo has visto, vea otra vez a nuestra página de Facebook o a YouTube, y ahí vas a poder ver el mensaje del domingo pasado, y estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida. Pero hoy he titulado este último mensaje o este cierre de serie así: la última carta. Y quiero que me acompañes a la segunda carta de Timoteo. ¿Y por qué se llama la última carta?
por una sencilla razón. Esta fue la última carta que Pablo escribió en su vida. Hablando de un recopilamiento bíblico, Pablo escribió aproximadamente 13 cartas. Estas 13 cartas comprenden prácticamente el 80-70% de toda la doctrina que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. Pablo fue un hombre grandemente usado por Dios que dedicó prácticamente la mitad de su vida a servir a Dios. Y esta es la última carta que Pablo escribió antes de morir. Así que esto la torna aún más interesante, porque estarás de acuerdo conmigo que cuando estás por decir las últimas palabras, o cuando sabemos que alguien va a decir las últimas palabras o va a escribir su último consejo, su última carta en este caso, yo creo que vale la pena que pongamos mucha atención. Y quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4. Quiero leer el verso 6 al verso 8. Fíjate lo que dice la Biblia aquí. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Quiero que pongamos esto en contexto. Pablo estaba encarcelado en Roma cuando él escribió esto. Él estaba en una prisión fría. Él estaba en una condición muy difícil, hablando físicamente, inclusive, como te digo, él estaba consciente de que su muerte se aproximaba. Quiero que te imagines un poquito a Pablo amarrado de sus pies, con cadenas en sus manos, en una prisión fría, en una prisión sucia. Y él escribiendo esta carta a su hijo espiritual Timoteo, despidiéndose de él. Y esta carta solamente tiene 4 capítulos que vale la pena estudiar y repasar y repasar. Me di a la tarea de estar nuevamente leyendo la 2ª carta de Timoteo. Yo quiero hablarte de los últimos consejos específicos que Pablo le dio a su hijo. Él estaba por pasarle la estafeta. Mira, Timoteo, de todos los discípulos que Pablo tuvo, era su discípulo especial. Era esa persona a la que Pablo pretendía pasarle la estafeta para que él se quedara en el lugar de Pablo, en el sentido de ministerio. Yo creo que todos nosotros tenemos, cuando ya somos adultos y tenemos hijos, vemos que hay algún tiempo en el que vamos a tener que dejar un legado a las personas. Si no tenemos hijos físicamente, tenemos hijos espirituales, o tenemos inclusive personas a las cuales tenemos influencia sobre ellos. Y llega un momento en la vida de una persona que se empieza a preocupar en cuál es el legado que está dejando o cuál es el legado que va a dejar. Y Pablo está despidiéndose. Como te dije hace un momento, él está consciente que pronto está por partir de este mundo. Él está consciente de eso y él sabe que Dios va a recompensar todo lo que él hizo. Él no está hablando de salvación, él no dice me esforcé y Dios me va a salvar. No, lo que él está diciendo es cuando tú permaneces fiel en tu llamado, cuando tú permaneces fiel a pesar de las dificultades. Muchas veces encarcelaron a Pablo, muchas veces Pablo sufrió persecución, inclusive una vez registrado en la Biblia lo apedrearon por causa de predicar el evangelio y lo dieron por muerto, pero Dios lo salvó y él se recuperó y siguió predicando el evangelio. Y tantas cosas que inclusive en esta carta Pablo especifica acerca de sus sufrimientos. Pero eso no lo detuvo, él permaneció fiel. Y lo que él está diciendo es, permanecer fiel tiene su recompensa. Permanecer firme y constante tiene su recompensa. Pablo dice específica ahora, dice el verso 8, ahora me espera el premio,
la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. La situación de Pablo era muy difícil, estaba cerca de la muerte, y así como estaba consciente de la muerte, también tenía la esperanza y la firme convicción de que todo su trabajo en el Señor, de que su fe, de que sus prisiones, de que sus sufrimientos no habían sido en vano. Dios le recompensaría grandemente, y no solo a él, sino a todos aquellos que permanecen firmes y constantes, esperando y anhelando su venida. Ahora, también está consciente de una tercera cosa. Él tiene que pasar la estafeta a la siguiente generación. Él tiene que pasar la estafeta a su hijo Timoteo. Y se despide durante esta carta dándole por lo menos 7 consejos que vale la pena ponerles mucha atención y tomarlos para nosotros. Porque ciertamente esta carta está dirigida específicamente a Timoteo, pero fue inspirada por el Espíritu Santo para que también fuera dirigida hacia cada uno de los discípulos de Jesús, como tú y como yo. Quizá hoy es la primera vez que te conectas y nunca has escuchado el mensaje de la palabra de Dios, pero estoy seguro que aunque tú no conozcas aún a Jesús y a su palabra, hoy Dios puede hablarte a través de este mensaje. Dios te dé oídos para oír el día de hoy. ¿Estás listo? Iremos al primer capítulo de esta carta para ver el primer consejo que Pablo le da a Timoteo de estos últimos 7. Vamos al capítulo 1 y vamos al verso 6. Y dice así: segunda carta de Timoteo, verso 6. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. La versión Reina Valera, la que la mayoría de nosotros conocemos de memoria, dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios. ¿Sabes? Históricamente hablando, cuando se habla del carácter de Timoteo o de la vida de Timoteo, Timoteo fue un hombre lleno de Dios, un joven que en temprana edad asumió una responsabilidad muy grande. Fue alguien que siguió las huellas de Pablo. Fue alguien que fue instruido desde su niñez por su abuela y su madre. Fue alguien genuino en su fe. Pero en su carácter constantemente Timoteo tuvo que ser animado por Pablo. Y esto nos habla que probablemente, al igual que tú y que yo, Timoteo se desanimaba constantemente. El desánimo es algo que los seres humanos experimentamos constantemente. Y así como Timoteo había asumido una responsabilidad tan grande, había momentos donde él quizás se sentía muy atemorizado, o momentos donde él sentía que no iba a poder lograr el llamado que Dios había puesto en él. Y es por eso que Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Lo que ya está en ti, avívalo. Me llama la atención que Pablo no le dice: pídele a Dios que vive el fuego, ¿sí? O pídele a alguien que vive el fuego. Tú eres responsable, Timoteo, de avivar lo que Dios ya ha puesto en ti. Sabes, la mayoría de nosotros estamos esperando un servicio muy avivado. Estamos esperando que muchas veces que alguien venga y nos avive, o que algo venga y nos avive, pero la responsabilidad que la Biblia nos revela es que nosotros debemos avivar lo que Dios ya ha depositado en nosotros. Así que el consejo primero que hoy vamos a recibir es: aviva lo que Dios ya ha puesto en ti. Aviva lo que has recibido de parte de Dios. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido y Dios ha puesto su Espíritu Santo en ti. Y la Biblia revela que si el Espíritu Santo está en ti, por lo menos hay un don que has recibido de parte de Dios. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 12, que el Espíritu reparte como Él quiere. Pero todos los hijos de Dios tenemos dones que hemos recibido
de parte de Dios. Hay algunos dones de los cuales eres consciente que tienes, hay algunos dones que ignoras que tienes, pero que Dios espera que los avives. Algo muy importante es lo siguiente: no porque alguien tenga un don o tenga dones de parte de Dios, significa que los esté usando o signifique que los esté usando correctamente para la gloria de Dios. Me pongo a pensar cuántas personas en este momento hay y que están escuchando este mensaje, saben que tienen un don de parte de Dios, pero tienen años sin ejercerlo, tienen años sin ponerlo en práctica, tienen años escondiéndolo, quizá detrás del temor, de la duda o de la condenación. Pero este consejo que Pablo le da a su hijo es para ti y para mí. Aviva el don que Dios ya ha puesto en ti. Tú y yo somos responsables de avivar este don. Somos responsables de echar a andar lo que Dios nos ha dado. No nos escondamos detrás de la duda. No nos escondamos detrás del temor. Por eso Pablo, en el verso siguiente a lo que acabamos de leer, dice así. Y esto es para todos nosotros. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Lo primero que hemos recibido de parte de Dios es un espíritu de poder para vencer cualquier oposición, un espíritu de amor para hacerlo de una forma correcta y un espíritu de autodisciplina para mantenernos haciendo constante lo que Dios nos llamó a hacer a través de ese don que hemos recibido. Es importante que entendamos que Dios nos puede dar dones, pero al mismo tiempo el don necesitará la colaboración de nuestra voluntad para ser usados. Pon atención en esto. Para salvarnos, Dios nos ha salvado soberanamente. Él vino a nuestra vida, se reveló a nosotros y nos dio fe y creímos en Él. Pero cuando se trata de los dones que hemos recibido, necesitamos colaborar con Dios al poner nuestra voluntad en Él, nuestra disposición para servirle y cumplir el propósito que estos dones tienen en nuestra vida. Porque los dones tienen propósito, y el propósito es la edificación de la iglesia, la bendición de las demás personas. No es para mí, no es para jactarme del don que yo tengo. Si analizamos esto en Romanos capítulo 12, por ejemplo, dice el que tiene el don de dar, hágalo con liberalidad. El que tiene el don de presidir, hágalo bien. El que tiene el don también de profecía, hágalo conforme a la medida de fe que ha recibido. ¿Te fijas? Has recibido un don, pero hay una acción que tú tienes que llevar, porque aplica nuestra voluntad para usarlo. Quizá hoy tú estás esperando que Dios te use, y quizás has estado años esperando que Dios te use, cuando lo que Dios está esperando es que te levantes en fe y uses lo que Él ya puso en ti. Quizá tú puedas decir: hoy, pastor, lo que pasa es que tú no sabes lo que yo he vivido, tú no sabes lo que me pasó en otro lugar, tú no sabes lo que yo viví, tú no sabes la temporada en la que yo estoy pasando. Ciertamente hay tiempo para todo, pero en los tiempos que estamos viviendo se necesita que el pueblo de Dios se levante, que la iglesia de Jesús se levante, no en sus fuerzas, no en su propia capacidad, sino en la capacidad que Dios ha dado y mediante el poder que Dios ha dado a sus hijos. Esos dones son para que los usemos. Esos dones son para bendición de alguien más. Esos dones también son para que el reino de Dios se expanda en esta tierra. Así que aviva lo que Dios ya ha puesto en ti. Dios está esperando que tú te levantes. No esperes a que Dios te use. Dile a Dios: aquí están mis manos. Y busca una necesidad y súplela. Busca un lugar donde tú puedas servir, donde tú puedas poner en práctica lo que Dios ha puesto en tus manos. En este momento hay muchos dones que necesitan ser avivados. Te lo vuelvo a repetir. Hay dones que necesitan ser
avivados. Y esto Dios te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Hay cosas que Dios ha depositado maravillosas que necesitan ser avivadas en tu vida. Segundo consejo que Pablo le da a su hijo espiritual, lo vamos a encontrar en el capítulo 2, en el verso 1. Dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. La versión Reina Valera dice: esfuérzate en la gracia. Me gusta como lo dice esta versión que leí, porque dice: sé fuerte por medio de la gracia. La palabra gracia aquí no está hablando de la gracia de salvación. O sea, no es ese favor inmerecido de ser salvo, sino la palabra gracia aquí habla de la ayuda de Dios, la ayuda sobrenatural de Dios. Y quiero explicarte esto. Cuando leemos esta carta, la segunda carta de Timoteo, vamos a encontrar por lo menos 3 problemas tangibles que estaban sucediendo en el entorno de la vida de Pablo y de Timoteo. Primeramente, Pablo le habla acerca de la oposición y la persecución. Él le dice que no tenga miedo, que no tenga timidez, que avive el fuego del don de Dios que está en él y que no se avergüence de ser testigo de Cristo y de Pablo en sus prisiones. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en tiempos donde a causa de predicar el evangelio podías ir a la cárcel o inclusive, como en el caso de Pablo, llevarte a la muerte a causa de predicar la enseñanza de Jesús. Entonces, el problema número 1 es la persecución. Eran tiempos peligrosos porque había oposición. Los cristianos estaban siendo perseguidos para matarlos a causa del evangelio. El problema número 2 que encontramos en esta carta es que había falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia y que estaban predicando cosas, que estaban confundiendo a los oyentes y que los estaban haciendo irse en una corriente muy distinta a lo que es el verdadero evangelio. Y por ende, el tercer problema era que había falsas doctrinas infiltradas en la iglesia. Doctrinas como que la resurrección de los muertos ya se había efectuado, por ejemplo. O inclusive en el capítulo 4, Pablo le dice que en los últimos tiempos la gente no iba a soportar la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La enseñanza de Jesús, el evangelio de Jesús. Ese evangelio que expone nuestra fragilidad, nuestra incapacidad para salvarnos. Este evangelio que expone al hombre como lo que realmente somos. Pecadores que necesitamos la salvación de Dios. Y dice aquí Pablo, ahorita lo vamos a leer un momento más, que en los últimos días la gente no iba a soportar eso. Entonces vemos estos 3 problemas latentes. Y en medio de esos 3 problemas, Pablo le dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte. Pero me encanta esto. Por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me encanta esto porque sí era un tremendo trabajo el que Timoteo tenía. Sí era una gran responsabilidad sobre sus hombros. Y sabes, es una gran responsabilidad ser cristiano en este tiempo. Es una gran responsabilidad modelar a Jesús en medio de esta generación. Hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Pero la buena noticia es que no tenemos que llevar esta responsabilidad solos, ni siquiera en nuestra capacidad y nuestra fuerza, sino que es por medio de la intervención de Dios, de la ayuda de Dios, de la fuerza de Dios en nosotros. Cuando nosotros estamos sometidos a Jesús a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra de Dios, entonces la gracia de Dios, esta fuerza, esta ayuda sobrenatural será en nosotros para poder verdaderamente ser fuertes en un mundo que quiere hacernos retroceder, en un mundo que no nos quiere dejar avanzar, en un mundo donde quiere atemorizarnos,
En medio de una batalla contra un enemigo que constantemente está enviando dardos de fuego para confundirnos, para desalentarnos y tiremos la toalla. Recuerda, no es en nuestras fuerzas. Nosotros somos fuertes por medio de la gracia que Dios nos da en Cristo Jesús. Y sabes, esto pareciera ser algo tan sencillo, y lo es, pero a la vez es tan profundo, porque nos olvidamos que esta vida cristiana comenzó por gracia y se mantiene por gracia. Y solo por la gracia de Dios es que terminaremos la carrera en la cual hemos sido puestos, esta carrera de fe. Cristo nos ha salvado por gracia. Pero esta vida que estamos viviendo también es sostenida por la gracia de Dios. Pablo en alguna ocasión dijo: y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y es lo que él estaba impartiendo a su hijo. Estos últimos consejos es: Timoteo, no te olvides. Sí, tienes un gran trabajo que hacer, tienes una gran responsabilidad, ¿sabes? Yo soy padre de 3 hermosos niños y siento en mis hombros una gran responsabilidad, también como pastor de esta iglesia, una gran responsabilidad, y más de una vez he pensado y he creído que no voy a poder lograrlo, te lo confieso. Pero viene la palabra a mi mente y a mi corazón: esfuérzate en la gracia. Y eso alienta mi corazón, porque no estoy solo. No es en mi sabiduría, no es en mis fuerzas. Y quizá tú ocupas escuchar este consejo de Pablo y del Espíritu Santo. Quizá estás en medio de una situación en tu familia, como esposo, como esposa, en tu trabajo, en tu ministerio, y te sientes sin fuerzas, desesperanzado o desanimado. El consejo de Dios es: esfuérzate en la gracia, en la ayuda de Dios, toma fuerza. Pablo constantemente oraba a Dios, y en una ocasión él se sentía enfermo y oró a Dios, y Dios le contestó algo que quizá para nosotros es difícil de comprender, porque tú esperarías que un hombre de tanta fe recibiera inmediatamente la sanidad que estaba pidiendo, pero Dios le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esta gracia de la que Pablo habla es esa ayuda sobrenatural de Dios. Bástate, mi gracia es suficiente en tu momento de dificultad. Mi ayuda sobrenatural es suficiente para sostenerte en este tiempo difícil. Sabes, esto que hemos estado hablando en esta serie de estar firmes y constantes, habla de una condición de nuestro corazón, de una decisión que tomamos de seguir a Jesús, pero al mismo tiempo de aprender a descansar en su fuerza y en su poder. Cada tiempo que pasa, yo me doy más cuenta en mi propia vida que esta vida en Cristo no depende de mis fuerzas. Si así hubiese sido, yo no estaría aquí. Es en la fuerza del Señor, es a través de su poder, es a través de esa gracia, esa ayuda sobrenatural que Él nos ha sostenido hasta el día de hoy. Hay una palabra que nos encanta y es bíblica, y es la palabra ebenecer. Y esa palabra significa: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y hoy yo te invito a que lo digas en casa: ebenecer. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. ¿Quién sabe qué tantas cosas has pasado y vivido? Pero hasta aquí la gracia del Señor te ha sostenido. ¿Y sabes qué? Te seguirá sosteniendo. Solo tú esfuérzate en la gracia. Tercer consejo lo vamos a encontrar en el capítulo 3. Y vamos a ir al verso 14. Y aquí el contexto es fuerte. Le dice en el capítulo 3 cómo será el carácter de la gente de los últimos tiempos. Y cuando Pablo empieza a describir toda esta gran lista de condición del corazón de los hombres ajenos a Dios, sería como para desanimar a cualquiera, como para ver un panorama totalmente oscuro y difícil.
Pero cuando Pablo termina de describir todas estas características del capítulo 3, en el verso 14 le dice, pero tú, me encanta que hace esta diferencia. Los hombres están haciendo lo que quieren hacer, desobedeciendo a Dios, viviendo una doble vida de apariencia, pero tú, mi hijo en la fe, tú que tienes una fe no fingida, tú que has aprendido de mi enseñanza, tú que has aprendido de mi ejemplo, es lo que Pablo le está diciendo, pero tú, tómalo para ti, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Me encanta esto. Timoteo había sido elegido por Dios y capacitado a través de Pablo para que enseñara, no solamente para que aprendiera, sino para que enseñara. Se dice que un buen orador o un buen maestro siempre fue un buen alumno. Alguien que primero supo escuchar y supo poner atención. Recuerdo un maestro en la universidad que siempre nos decía, cuando tú entres a una clase, siéntate en las primeras filas. Siempre, de cualquier persona que vaya a exponer algo, saca tu cuaderno, saca tu pluma y haz notas. De cualquier persona tú puedes aprender. Y él siempre nos decía, siempre un buen orador será un buen oidor. Será alguien que sabe escuchar y captar las enseñanzas y la impartición de aquel que está hablando. ¿Sabes? Timoteo había sido un buen discípulo. Había sido alguien que había seguido el ejemplo de Pablo. Inclusive en momentos difíciles Timoteo había estado con él en persecuciones, en hambres, en peligros. Timoteo había estado ahí y había estado aprendiendo. Pero ahora el consejo es: permanece fiel a las cosas que se te han enseñado. Ya lo aprendiste, ya lo recibiste. Ahora es tiempo de ser fiel a eso. ¿Sabes? Es como si Pablo le dijera: el mundo se puede estar desmoronando. La gente puede estar diciendo tantas cosas, especulando tantas cosas, pero tú permaneces fiel a esto. No te muevas de aquello que has recibido. No te muevas de aquellas enseñanzas que aprendiste desde niño, de tu madre, de tu abuela. Esa sana doctrina, esa sana palabra, ese evangelio que te puede ayudar para ser salvo. No te muevas a derecha ni a izquierda. Sabes, hoy en día hay tantas diferentes corrientes, hay una teología tan progresista, tan liberal, que lo único que está haciendo es confundir a las generaciones más jóvenes. Pero tú permanece fiel en lo que se te ha enseñado. Permanece fiel a la palabra de Dios. Hace unos domingos yo te decía que uno de nuestros enfoques este año es a que Dios nos encuentre siendo fieles. De hecho, en esta carta es donde Pablo le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Lo que le está diciendo es que fidelidad sea una meta para ti, que fidelidad sea algo importante, sea una prioridad en tu vida. Permanece fiel a lo que has escuchado, a pesar de las críticas, a pesar de las burlas, a pesar de que la gente diga que eres anticuado. Hay tantas doctrinas progresistas que vemos hoy en día. Inclusive lo vemos en las noticias. Y la gente empieza a confundirse, y aún dentro del pueblo de Dios empieza a haber confusiones, que si esto está bueno, que si esto no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y permanezcamos fieles a la revelación de la Biblia y no a los cuentos y fábulas que solamente lo único que hacen es confundir, que lo único que hacen es crear divisiones y contiendas, a veces entre los mismos hermanos. Estaba escuchando tristemente como inclusive hogares en Estados Unidos, padres e hijos, dejaron de hablarse, dejaron de tener comunión, porque unos querían un presidente en Estados Unidos y dentro de la misma casa querían otros, y dejaron de hablarse, se separaron, porque la generación más joven quería un presidente progresista, con ideas muy progresistas, y los padres querían un presidente más conservador. A tal grado llegó que hubo una separación de las familias. ¿Sabes?
cuando estemos en una disyuntiva de esas, no es qué dice esa persona o qué dice esta otra persona o qué dice este partido político. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y seamos fieles a la palabra de Dios. Inclusive, si en algún momento yo estoy hablando algo diferente a las Escrituras, no me hagas caso. Tomemos la actitud de aquellos hermanos que siempre revisaban en las Escrituras que esta era la verdad. Vivimos en tiempos peligrosos, donde siempre haremos bien en estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que nos guía en medio de la oscuridad. Porque solo la palabra de Dios tiene poder para salvación. Solo la palabra de Dios tiene poder para dirigir nuestras vidas en el propósito y en el llamado que Dios ha puesto para nosotros. Avanzamos. Vamos al capítulo 4. Estamos terminando. En el capítulo 4 vamos a ir a los versos del 1 en adelante. Quiero leer algunos versos aquí para que podamos entender más el contexto. Dice el verso 3: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Recuerdas que hace un momento estaba hablando de eso? Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Va a llegar ese tiempo, Timoteo, donde la gente tendrá solamente comezón de oír, pero querrán escuchar solamente lo que sus oídos tienen hambre de escuchar. Yo me atrevo a decir que estamos en esos tiempos, que por la naturaleza de nuestro propio corazón engañoso siempre queremos escuchar cosas que satisfagan nuestro ego, que satisfagan nuestros deseos personales. Es por eso que los libros de autoayuda son tan exitosos, porque siempre queremos escuchar cosas que levanten nuestro ego. A diferencia de esto, el evangelio, el verdadero evangelio siempre nos pone en la condición correcta, siempre nos pone en perspectiva correcta. Somos hombres y mujeres que sin Dios no tenemos nada y nada podemos hacer. Somos hombres y mujeres que estábamos perdidos en obscuridad, pero Dios en su inmenso amor con el cual nos ha amado, envió a su único Hijo para hacerse uno de nosotros, vivir con nosotros, vivir la vida que no podíamos vivir y sufrir la muerte que merecíamos morir, para ocupar nuestro lugar y nosotros ocupar el lugar de Él. Y así recibir por gracia, de manera inmerecida y gratuita, la salvación de nuestras almas. El evangelio, el verdadero evangelio, siempre nos pondrá en esa perspectiva. Somos personas que necesitamos siempre la intervención de Dios. Lo que este mundo enseña, lo que las masas hoy enseñan, es totalmente diferente. Ponen al hombre como el centro del mundo, como el centro del universo. Dios es una pieza más en la ecuación, alguien que puedes usar cuando tú necesites para cumplir tus sueños, tus anhelos, tus metas. Pero el evangelio tiene otra cosmovisión muy distinta. Dios es el centro. Nosotros solamente somos una parte de la ecuación. Y la voluntad de Dios es la que será prosperada. La voluntad de Dios es la que se llevará a cabo. Y nosotros jugamos un papel donde somos tremendamente beneficiados porque por gracia podemos conocer a este Dios. Pero Él nos usa y Él nos lleva a cumplir sus planes, sus propósitos, sus designios para la gloria de su nombre. En otras palabras, si lo que escuchas le da más gloria al hombre que a Dios, no es el evangelio de Jesús. El evangelio verdadero, la sana doctrina, siempre le dará gloria a Dios y el hombre siempre se verá como alguien beneficiado de este Dios que es tan bueno, rico en misericordia y lleno de gracia. Así que en este tiempo donde muchos cierran su oído para escuchar el mensaje de Dios, Pablo le da los últimos consejos a Timoteo, de los cuales hoy te quiero presentar rápidamente. Después de esto, en el verso 5, le dice: pero tú,
otra vez. Pero tú, igual que en el capítulo 3, vuelvo a repetir, el mundo se puede estar volteando, la gente puede estar haciendo lo que sea, porque de repente eso sucede entre nosotros. Oye, pero es que supe que ya están hablando de esto, pero es que supe que ya están haciendo estas cosas. Sí, el mundo puede hacer lo que quiera hacer, pero tú que fuiste elegido por Dios, tú que fuiste llamado por Dios, tú que recibiste el regalo de la gracia de Dios, tú que recibiste al Espíritu Santo de Dios, tú, le dice, debes mantener la mente clara en toda situación. La Reina Valera le dice a Timoteo, sé sobrio en todo. La sobriedad tiene que ver con el dominio propio. Tiene que ver con ser cabal en nuestra mente, tomar decisiones correctas en medio de circunstancias difíciles. Cuando todo se está moviendo, cuando todo se está desbalanceando, toma decisiones sabias, sé sobrio. No estés bajo la influencia de alguna corriente distinta que no sea la del Espíritu Santo. Toma decisiones correctas, mantén la mente clara en toda situación. Ahora, una muy buena pregunta al verso sería, ¿cómo mantener una mente sana? ¿Cómo mantener una mente clara en toda situación? Sería una muy buena pregunta. Bueno, te la contesto. En la primera carta de Timoteo y en la segunda carta de Timoteo, si juntamos las dos cartas, hay por lo menos más de 30 veces, donde Pablo exhorta a este mismo hombre a que lea la palabra de Dios, a que memorice la palabra de Dios, a que predique la palabra de Dios, a que no se aparte de la palabra de Dios, a que enseñe la palabra de Dios. Tantas veces, tantas referencias que Pablo hace a su hijo espiritual, que no se aparte de la palabra, que la palabra sea centro de su vida. ¿Por qué? Porque lo primero que hace la Biblia es renovar la mente. La Biblia hace posible la mente de Jesús en nosotros. ¿Sabes? La mente de Jesús es una de las mejores cosas que nos puede pasar. Porque lo que haya en tu mente gobernará tus decisiones. Y tus decisiones darán rumbo a tu vida. Así que lo mejor que nos puede pasar es que la mente de Jesús esté en nosotros. Que sepamos actuar con esa sabiduría. Hoy vivimos un tiempo, no sé si tú lo percibes, de mucha incertidumbre. Que si la vacuna o no la vacuna. Que si viene otro tiempo difícil, hablando de otra enfermedad, que si el gobierno, tantas cosas que parecieran estarse moviendo en el mundo. Y es tiempo que nosotros, los que creemos en Jesús y hemos entregado nuestra vida a Jesús, tengamos una mente sobria, clara en las decisiones que debemos de tomar. Y lo único que nos va a permitir hacer eso es la relación que tengamos con la palabra de Dios. Necesitamos ser uno con la Biblia. Es un tiempo donde disculpa que lo diga así, donde no te puedes dar el lujo de decir, no, yo pienso que no. La palabra de Dios dice, el consejo de Dios es este. Solo así, escucha, vamos a poder tomar las decisiones correctas. Solo así vamos a poder tener una mente sobria, una mente clara para tomar decisiones correctas. Siguiente consejo, dice también en el verso que estábamos leyendo, el verso 5, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Wow. Sufre penalidades. Sufre por Jesús. ¿Qué consejo? No tengas miedo de esto. ¿Sabes? Cuando verdaderamente tú y yo seguimos a Jesús, vamos a sufrir persecución. Vamos a sufrir oposición. Y yo he hablado mucho acerca de esto en estos últimos meses. Porque de repente tenemos la idea de que ser cristiano es estar exento de sufrimiento. Pero eso es imposible. Porque Jesús mismo lo dijo. En el mundo van a tener aflicciones. Y te expliqué hace unas semanas que la misma vida produce sufrimientos. Tanto físicos, emocionales. Todo el ser humano está rodeado de diferentes sufrimientos. La gran diferencia es que un cristiano sufre con propósito. Nuestro sufrimiento siempre tendrá un gran propósito. Mira, por lo menos,
Si tú estás sufriendo en este momento, debe de saber, según 2 Corintios, capítulo 1, que cuando tú sufres, Dios te consuela. Y con ese consuelo que Dios te da a ti, te capacita para consolar a otros que están pasando por algo similar a lo que tú has pasado. Y sabes que eso es una gran bendición. Pero también escucha esto. Me introduje en este mensaje hablándote de lo que Pablo estaba diciendo al final de sus días. Yo ya estoy por ser entregado, estoy por morir, pero me espera la corona, el premio. Me espera esta recompensa de haber sido fiel en el Señor. Aún he sufrido todo esto, aún he padecido todo esto, pero hay recompensa. Y tú y yo debemos de tener esa esperanza. Todo nuestro sufrimiento, inclusive nuestro llanto, no quedará así. Habrá recompensa. ¿Sabes? Estuve leyendo Apocalipsis hace unos días. Y hay un pasaje en Apocalipsis donde dice que aquellos hombres y mujeres que fueron perseguidos y que inclusive fueron muertos a causa de persecución, una vez que estén delante del trono de Dios, le dirán a Dios: oh Dios, ¿cuándo juzgarás y vengarás nuestra muerte? Fíjate, ellos delante del trono de Dios en un Apocalipsis están pidiéndole a Dios que haga justicia. Y Dios dice: esperen un momento todavía. Todo lo que ustedes han sufrido será recompensado. Pero aquellos que les infringieron este dolor también serán retribuidos, pero para juicio y condenación. Dios es un Dios justo. Tú ves este mundo o vemos este mundo y decimos: hay tanta injusticia, hay tanta desigualdad, hay tanto sufrimiento. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Dónde estaba Dios cuando se metieron a robar a mi casa? ¿Dónde estaba Dios cuando inclusive a lo mejor un pariente mío fue asaltado y lo asesinaron? ¿Dónde estaba Dios? Y empezamos a preguntarnos esas cosas y a pensar que Dios es injusto. Pero quiero decirte algo. La Biblia claramente nos habla de que Dios es justo. Él es justo. Pero hay un tiempo específico donde Él va a derramar toda su justicia y Él pagará a cada uno según haya sido su obra. Si tú permaneces fiel en Cristo, como Pablo lo hizo, tú recibirás recompensa en el tribunal de Cristo. Eso dice la Biblia. Seremos recompensados cada uno según nuestras obras. Ahora, esto es diferente a la salvación. La salvación no es una recompensa, no es un regalo que no es un premio que recibes por algo que hiciste. La salvación es gratuita por medio de Jesús. Pero cuando tú ya estás en Jesús y vives esta vida con fidelidad, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las persecuciones, a pesar de la crítica, a pesar de este cuerpo que se deteriora y se enferma, tú recibirás un galardón de parte de Dios. Pero también aquellos, y esto lo enseña la Biblia, que han hecho sufrir a los demás y no se arrepienten, el juez justo juzgará. Fíjate lo que dice en este mismo capítulo, el capítulo 4 de 2 de Timoteo, verso 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día, ¿cuándo? Un día, no soy, ahorita no es. Pero dice, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Ese es el día. Cuando Él venga nuevamente, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y sabes una cosa? Nadie se va a escapar. Tú no te preocupes por eso. De repente, cuando estoy en casa y de repente llego con mis hijos, son niños y aquí en Mexicali decimos eso, uno se pone el dedo con el otro. Dice Noé: papá, Samuel lo hizo esto y esto, y le pegó a Misael, y hizo esto, no le hizo caso a mamá. Y luego llega Samuel y dice: no, pero Noé también hizo esto, y Misael arremete contra los, no, y Samuel hizo esto, y Noé hizo esto, ¿no? Y de repente ellos sienten que con todo eso yo no aplico la justicia adecuada, ¿no? Son de repente tantas cosas, y de repente Noé me dice: papá, pero no lo regañaste también por esto, ¿no? Y a veces sí actuamos, ¿no? Como diciéndole: hey Dios, aquella persona, y queremos ser jueces nosotros. Y queremos que Dios rápido haga algo, ¿no? Pero sabes, un día a Dios no se le escapa nada. Dios es un juez justo.
Él aplicará su justicia aún sobre nosotros. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que nosotros somos culpables, pero Cristo Jesús nos ha justificado delante de su Padre. Y aunque éramos culpables, hoy por su vida hemos sido tomados como inocentes. Hoy quiero invitarte a que recibas esa justicia que viene a través del Hijo de Dios, de Jesús mismo. Todos los hombres somos culpables. Todos hemos cometido injusticias. Todos hemos dicho cosas que no debíamos decir. Todos hemos lastimado a alguien que no debíamos de hacerlo. Todos somos pecadores. Pero Cristo vino a los pecadores. Cristo vino precisamente a aquellos que necesitamos ayuda, aquellos que podemos reconocer, hey, necesito la intervención de Dios. Y para ti y para mí es ese evangelio, esas buenas noticias de que necesitamos a un Salvador. Porque un día vendrá el juez justo y juzgará a todos, a los vivos y a los muertos. Pero sabes una cosa, si tú tienes a Jesús en tu corazón como Señor de tu vida, el juicio será a tu favor. Tendrás un abogado, y no solamente eso, sino alguien que ha ocupado tu lugar de culpable, porque Él fue herido por nosotros, a cambio de nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas, por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Él ha sido nuestro sustituto en el juicio. Habíamos sido hallados culpables, pero hubo alguien que dijo: yo pago por ellos, yo tomo su lugar. Y el juez ha decretado sobre nosotros, en lugar de condenación, totalmente absueltos de culpa. Y no solamente eso, nos ha dado los méritos de aquel que es perfecto. Los méritos de aquel que ganó todo por su obediencia nos han sido otorgados a nosotros. Ese es el evangelio. Estoy por terminar. Hay unas últimas dos cosas que Pablo le dice a su hijo Timoteo. Dice en el verso 5: no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia, como lo estoy haciendo yo en este momento. Me está tocando a mí darte las buenas noticias de salvación. En la Reina Valera dice: haz obra de evangelista. Si tú me preguntas ¿de qué tiempo es este? Este es el tiempo de predicar las buenas noticias. Este es el tiempo de salir y decirle a tus vecinos quién es Jesús. Este es el tiempo de decirle a tus amigos quién es Jesús. No es un tiempo de vivir como cristianos de la secreta. Este es un tiempo de comunicar las buenas nuevas de Jesús con nuestra vida, pero también con nuestras palabras. Haz obra de evangelista. El tiempo se acerca. El Rey retornará. Y es tiempo de que hagamos obra de evangelista. ¿Sabes? No todos tenemos el ministerio de evangelismo. No todos somos evangelistas. Pero sí podemos hacer obra de evangelistas. ¿Cuál es la obra de evangelista? Comunicar el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Y por último, le dice en el verso 5: y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Cumple tu ministerio. Escucha, cumple tu ministerio. Tú fuiste salvo, al igual que yo, por gracia, pero también has sido llamado con un llamamiento santo para cumplir un propósito, una encomienda que Dios nos ha dado, un llamado específico que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ciertamente no todos predicaremos desde un púlpito. Quizá Dios te ha llamado a ser un padre, una madre de familia que prepare a sus hijos. Quizá Dios te ha puesto para que ahí donde tú estás, en tu trabajo, seas luz a la gente que está alrededor. Pero cumple tu llamado. Cumple el ministerio que Dios te ha dado. Es tiempo de levantarte y cumplir el propósito de tu vida. Aquello por lo cual fuiste llamado por Dios. Y me puse a pensar, ¿qué cosas pueden hacer que yo no cumpla mi llamado? ¿Qué cosas pueden estorbarme o estar estorbando en este momento en nuestra vida para no cumplir el propósito de nuestra vida? Definitivamente una de ellas es el temor. Algunos están atemorizados. Algunos piensan, es que si yo hago esto, entonces entraré en una guerra y estoy cómodo, no quiero salir de mi área de confort. Yo te digo, en el nombre de Jesús, levántate.
Levántate porque el tiempo está cerca. Cumple tu llamado. No tengas temor. Jesús dijo, no teman aquellos a los cuales puedan dañar el cuerpo. Teme al único que puede echar tu vida en el lago de fuego. Ese es Dios mismo. El temor solamente se lo debemos a Dios y es un temor de respeto. Así que levántate y cumple tu llamado. Otra cosa que nos puede sacar de cumplir nuestro llamado es la duda. Algunos de nosotros estamos como Timoteo, quizá necesitando constantemente ser animados. Si tú has estado dudando de tu llamado, si tú has estado dudando de que Dios te ha llamado, de que Dios te ha escogido, hoy Dios te lo vuelve a recordar. Él te ha llamado y te ha salvado con un propósito muy específico y necesitas levantarte. Pero quizá algunos están lejos de su llamado a causa de la condenación. ¿A qué me refiero? A causa de alguna equivocación o fracaso que han tenido en su vida. ¿Acaso de inclusive sentirse descartados o fuera del plan de Dios por algunos errores que han cometido? Yo quiero decirte y recordarte lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 8. Él dijo, nada nos separará del amor de Cristo. Ni angustia, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú y yo nos hemos equivocado, si tú y yo hemos fracasado en algunas áreas de nuestra vida, no sé, en tu matrimonio o con tus hijos, o tú sientes que ya no puedes hacer el plan que Dios puso en ti, quiero decirte, Dios es un Dios lleno de misericordia. Dios es un Dios lleno de gracia. Y si tú y yo nos arrepentimos delante de Él, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y Dios es el que levanta del polvo al caído. Así que te tienes que levantar, porque mientras estés vivo, es símbolo y testimonio de que Dios no ha terminado contigo. Su plan aún está vigente y ciertamente puede haber algunas adecuaciones. Ciertamente cuando somos corregidos, Dios viene y nos corrige en algunas áreas de nuestra vida. Pero Él nunca se cansa de nosotros. Él nunca nos desecha. Él nunca desechará un corazón humillado ante Él, un corazón que lo anhela a Él. Así que tienes que levantarte como un Timoteo en esta generación. Vamos, cumple tu ministerio, el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Quiero orar en esta tarde y pedirle a Dios que nos ayude y que podamos tomar estos 7 consejos en nuestra vida y ponerlos en la práctica para este tiempo que estamos enfrentando. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros y eso es lo más importante y lo más trascendental. Nosotros somos débiles, frágiles, nos equivocamos tanto, pero estamos escondidos en ti, Señor. Tú nos has abrazado y nos has llamado y nos has escogido y hoy hemos aprendido que debemos esforzarnos en la gracia, que debemos avivar el don de Dios que ya está en nosotros, lo que tú ya has depositado, Señor. Hemos aprendido que debemos de permanecer fiel en lo que hemos sido instruidos en la palabra de Dios. También, Señor, hemos aprendido que debemos de desarrollar una mente sobria, clara para tomar decisiones y eso lo encontraremos en tu palabra. También hemos conocido hoy que debemos de enfrentar los sufrimientos, dispuestos a sufrir a causa de, porque seremos recompensados también. Hemos aprendido, Señor, también que hoy podemos hacer obra de evangelista, que nuestra boca no debe de callar de comunicar el mensaje y que hay gozo cuando nosotros comunicamos ese mensaje, Señor. Pero también hemos aprendido que hay un propósito, hay un plan vigente aún en nuestras vidas, el cual debemos de cumplir. Y yo te pido para que este año los pasos de muchos sean enderezados, los brazos que estaban caídos sean levantados y que muchos que quizás estaban, Señor, escondidos detrás de la duda, de la incertidumbre, del temor o de la condenación, hoy sean liberados en el nombre de Jesús y puestos en pie por tu gracia y tu poder y cumplan el llamado y el ministerio que tú has puesto. En el nombre poderoso de Jesús oro, Señor, por aquellos que están enfermos y en el nombre de Jesús te pedimos que tú les sanes, pongas tu mano poderosa sobre ellos, Señor, y les sanes, Señor. Oro por aquellas personas que el equipo de oración ya está orando. Me uno a esas peticiones, Señor.
Aquellas personas que han estado, Señor, sufriendo de cáncer, en el nombre de Jesús, tú eres más poderoso que todo cáncer, Señor, y erradica de sus cuerpos toda célula cancerígena y glorifícate en sus cuerpos y en sus vidas. Aquellos que han estado pidiendo, Señor, también por sanidad de COVID, en el nombre de Jesús, te pido que esos pulmones sean limpios en el nombre de Jesús, que todo virus en su cuerpo salga, Señor, sin más daño, Señor, en ellos, y tú seas glorificado y exaltado a través de estas sanidades, Señor. Creemos en ti y en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Este tiempo de la reunión es de los tiempos que más me gustan. ¿Y sabes por qué? Porque es cuando acabamos de tener un tiempo de alabanza, acabamos de tener un tiempo de palabra donde Dios retó nuestras vidas, edificó nuestro corazón, y ahora vamos a poder tener un tiempo de oración con mayor entendimiento, donde pareciera que Dios preparó cada momento para terminar este momento adorando y orando todos juntos. ¿Verdad, Luisa? Sí, sí, realmente lo disfrutamos siempre, siempre Sí. por todo lo que Dios hace y seguirá haciendo. Y como decía Edna, realmente estamos retados y animados. Eso es lo que hace el amor de Dios a nuestras vidas. Así que con eso que acabamos de recibir de parte de Dios, ¿qué vamos a hacer tú y yo? No solamente esta semana o este día, sino con nuestra vida. Así que, ¿por qué no le mandas un mensaje a alguien que Dios traiga a tu mente? Sí. Realmente, hey, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Conéctate, somos familia, somos parte. Y tú también, sigue nuestras redes sociales, estamos llevando un plan de lectura, de oración. Realmente somos familia y eres parte. Así que Dios sea contigo y tu familia. Sí, iglesia, nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré, aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor.
Rindo todo lo que soy. Usa